Clase 2.1. Suma de ángulos internos de un triángulo. Tenemos un recuerda, nos dice en este caso que debemos describir la medida de los siguientes ángulos. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar un transportador y medir los ángulos. Tenemos acá nuestro transportador y recordemos que este tiene un centro, justo esta línea. Esa línea la vamos a poner justo donde están los puntitos de cada uno de los ángulos. Y de tal manera que esta base, la base donde comienza el 0 a la derecha, entonces la vamos a ubicar sobre ese lado de nuestro ángulo. Y ahora vamos a empezar a contar avanzando desde 0, luego llegamos a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahí lo tenemos. Entonces hemos llegado justo a la línea. En otras palabras, esto nos dice que este ángulo mide 90 grados. Eso es lo que nos está indicando. Ese ángulo mide 90 grados. Muy bien, ahora vamos a medir el ángulo del literal B. Y de igual forma hay que colocar el centro de nuestro transportador en el punto, justo ahí en el punto. Y vamos a empezar a contar desde la derecha en este caso. Aquí vamos a ir en ese sentido, de derecha a izquierda. Entonces tenemos que llegar hasta el otro extremo, hasta la otra línea que nosotros tenemos. Y vamos desde 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Seguimos avanzando. Tenemos 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170 y finalmente tenemos 180 grados. Si se fijan, este ángulo comienza justamente acá y termina acá. Entonces tenemos acá 180 grados para este ángulo. Ahora este ángulo, si nosotros nos observamos, comienza justamente por arriba de la línea y termina por debajo, da una vuelta completa. Entonces vamos a medir ese ángulo. Nos ubicamos siempre el centro del ángulo y el centro del transportador. Si empezamos a contar nosotros y pues seguimos contando y llegamos que hasta acá tenemos 180 grados. Es decir, acá hasta acá tenemos 180 grados. Ahora, como el transportador ya no tiene para continuar más, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo al revés, en este caso nuestro transportador boca abajo, y desde donde nos quedamos ahí vamos a continuar contando, que sería en este caso desde acá es donde nos quedamos. Entonces hasta acá ya teníamos 180 y aquí tenemos que ir contando, sería 190, 200, 210, 220 y así sucesivamente. Y vamos a llegar al final al hecho que aquí tenemos 360 grados. O en otras palabras, podemos recordar el hecho de que por encima del rayo o del lado del ángulo tenemos 180 y por abajo tenemos 180. Entonces al sumar estos dos nos da un total de 360 grados. Es decir, ese es un ángulo de una vuelta completa. Ahora, para el caso del analiza nos dice cuánto suman los ángulos internos de un triángulo. En este caso lo que nosotros podemos hacer es considerar un triángulo, dibujarlo, realizarlo y poder hacer unos recortes con él. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el triángulo, entonces lo que podemos hacer es tratar de partirlo en tres partes. Vamos a dibujar cada uno de sus ángulos para tenerlos pues muy presentes. En este caso aquí tenemos el otro ángulo y el tercer y último ángulo de este triángulo sería este que vemos acá, que ya hemos coloreado. Entonces aquí nuestra intención es que estos ángulos se puedan recortar, o más bien partir el triángulo para poder juntar los ángulos y ver cuánto suman los tres juntos, dado que en este caso no nos dan medida. Entonces podemos cortar, por ejemplo, aquí esta porción y luego aquí otra porción, de tal manera que nos quedan tres pedacitos, tres porciones de nuestro triángulo. Una vez ya cortado nos quedaría de una forma similar a esta que nosotros vemos, y nuestra intención va a ser poner juntas
cada uno de estos ángulos de estas esquinitas en los vértices. Entonces eso nos va a quedar de esta forma que nosotros vemos acá al ponerlos juntos, y vemos que se forma un nuevo ángulo que sería en este caso el ángulo de nuestro estudio o de nuestra respuesta para el caso de literal A, todo este ángulo. Entonces si vemos, comienza acá y viene a terminar hacia acá. Entonces, ¿a cuáles de estos tres ángulos que habíamos visualizado se parece o es idéntico o tiene la misma longitud? Pues a este ángulo de 180 grados. Es decir, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esta información es muy importante que ustedes no la olviden. Y sin importar el tipo de triángulo que se dibuje o con el que se esté trabajando, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180 grados. Entonces esto de memoria, porque se va a ocupar en lo que falta de la unidad, así como en tercer ciclo también. La suma de los ángulos internos de un triángulo dan 180. Ahora, en el literal B nos dice, a partir de esta información o del resultado del literal A, nos preguntan, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo? Es decir, en este triángulo. Bueno, nosotros tenemos aquí, por el literal A, por lo que se había resuelto, el hecho de que al sumar los tres ángulos de un triángulo, nos va a dar 180. Es decir, que en este caso, el ángulo desconocido es este que tenemos acá. Este no lo conocemos. Entonces, el ángulo de 50 grados más el ángulo de 70 grados más este ángulo desconocido, que le vamos a poner el signo de interrogación final. Entonces esos tres ángulos, como forman parte del mismo triángulo y son ángulos internos de un triángulo, entonces nos debe de dar en total, por lo que hemos descubierto en el literal anterior, 180 grados. Muy bien, ahora que ya tenemos claridad de esto, ¿cómo podemos encontrar ese ángulo desconocido? Pues simple, si sabemos que el ángulo de 50 y de 70 sumado con el ángulo desconocido nos va a dar 180, entonces restémosle a 180 grados los ángulos que ya conocemos y así vamos a obtener el ángulo desconocido. Es decir, en otras palabras, el ángulo desconocido va a ser igual 180 grados menos los ángulos que ya conocemos, que en este caso es 50 grados y 70 grados menos, recordemos que es una resta. Ahora vamos a tener que el ángulo desconocido sería igual 180 grados menos 50, eso nos va a dar 130 grados. Ya lo tenemos aquí, menos 70. Ahora 130 grados que nos quedan menos 70 grados, eso nos da como resultado, 130 grados menos 70, eso nos da como resultado 60 grados. Es decir, en otras palabras, este ángulo que nos hacía falta acá mide 60 grados. ¿Y cómo lo encontramos? Recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados y a ese total le quitamos los ángulos que ya nosotros conocíamos. En el comprende nosotros tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Como lo había dicho con anterioridad, esto por favor ese dato de memoria y que no se nos olvide. Además, en un triángulo en el que se conocen la medida de dos ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, restando de 180 los ángulos dados. Es decir, a 180 le quitamos los ángulos que conocemos, que tienen que ser 2, y así vamos a poder encontrar el tercero. De tal manera que a ustedes en el Resuelve les proponen 5 ejercicios en el cual deben de encontrar el ángulo desconocido. ¿Cómo van a encontrar el ángulo desconocido? Por ejemplo, en el literal A. Sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo da 180. Entonces a 180 le quitamos los dos ángulos conocidos, que serían 180 menos 100 y menos 25. Entonces eso nos va a dar como resultado el ángulo desconocido, la medida de ese ángulo. Y de igual manera ustedes deben de realizar los demás literal. En el caso del literal D, aunque aquí no nos digan cuánto mide este ángulo, nosotros sabemos por la parte del recuerdo de la clase que un ángulo recto como este que forma una L y que su dibujo
del ángulo es una forma de cuadrado, nosotros damos por entendido que es un ángulo de 90 grados. Entonces aquí la información que tenemos, ángulo de 90 grados, ángulo de 30, y hay que conocer este.